Buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer el tema del curso de emergencias médicas. Nuestra docente, la doctora Karina Podesta Rodríguez, y quien les habla, el alumno Calixto Hosto Juan Gabriel. Vamos a empezar con nuestro tema. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el nervio trigémino. Como sabemos, es un nervio mixto, o sea, es sensitivo y también motor. Este nervio está destinado por su porción motora a inervar a los músculos mandibulares, masticadores y depresores de la mandíbula, y por su parte sensitiva a recoger la sensibilidad de la mitad anterior del cráneo, o sea, la cara, las cavidades orbitarias, nasales y bucales. Este nervio nace en el tronco del encéfalo, donde se dirige al ganglio de Gasser, que es la raíz sensitiva donde se encuentran sus cuerpos neurales, y de ahí se divide en tres ramas, el quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3, y estaremos hablando posteriormente cada uno de estos nervios, ¿no? Ahora, la descripción de este nervio trigémino, como ya hemos mencionado, es el quinto par craneal, posee un amplio recorrido o distribución. Es importante recordar nuevamente que es un nervio con función mixta. Este nervio se origina a nivel de la cara anterior del puente, siguiendo un trayecto oblicuo hacia interior lateral y levemente hacia superior. En su recorrido por el espacio subaracnoide de la fosa craneal posterior se relaciona con elementos vasculares y nerviosos y se divide en las tres ramas que son el quinto 1, el nervio oftálmico, quinto 2, maxilar, y el quinto 3, el nervio mandibular. Ahora vamos a hablar sobre el nervio oftálmico. El nervio oftálmico o de Willis es una prolongación nerviosa puramente sensitiva. Es una de las tres ramas terminales del nervio trigémino. Se origina justo en la región anterior y medial del ganglio del nervio trigémino y llega a la órbita por la parte externa del seno cavernoso. Después, finalmente, este va a dividirse en tres ramas: el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lacrimal. El primero, antes llamado nervio nasal, es el mayor y el más interno de los tres, porque atraviesa la hendidura esfenoidal para luego penetrar en el anillo de Zinc. Es en su parte interna de la órbita, dirigiéndose hacia adelante entre los músculos recto medial y el oblicuo superior. El nervio frontal, por su parte, penetra en la órbita por la hendidura esfenoidal y se divide en dos ramos: el ramo frontal externo, que se distribuye por la región frontal, el párpado superior y el seno frontal, y el ramo frontal interno, que se distribuye por la pared interna de la región frontal. Y por último tenemos al nervio lacrimal, que penetra en la órbita por la parte más externa de la hendidura esfenoidal, sigue la pared externa de la órbita por encima del músculo recto lateral y tiene forma de filete este nervio, eh, y gracias al ramo comunicante a la glándula lagrimal lleva la información sensitiva, ¿no? Y conduce la información simpática y parasimpática. Ahora hablaremos del nervio maxilar o el quinto 2. Este es una de las tres ramas del nervio trigémino. El nervio maxilar recibe información sensitiva de la dura madre, de la fosa craneal media y anterior, de la nasofaringe, el maxilar, la cavidad nasal, los dientes, del maxilar superior, de la piel, y recubre el párpado inferior de la mejilla y el labio superior de la zona lateral de la nariz.
En su camino por la fosa pterigopalatina, este nervio emite dos ramas para el ganglio pterigopalatino, además de fibras parasimpáticas de ese ganglio, ¿no? Más fibras simpáticas del plexo corotideo y se unen las ramas del nervio maxilar en esa fosa como ramas orbitarias, palatinas y nasales y faringias. Ahora vamos a hablar sobre el nervio mandibular o quinto 3. El nervio mandibular o quinto 3 es el nervio antiguamente conocido como el nervio maxilar inferior, pero ahora lo conocemos como el nervio mandibular. Este es el más grande de las tres ramas del nervio del trigémino. Este es un tipo mixto. Nace del ganglio eh, de Gasser en la, en la fosa craneal media y se dirige verticalmente hacia abajo, hacia el agujero oval, aproximadamente 1 centímetro por debajo del agujero oval y termina dividido por sus dos ramas terminales. Durante su recorrido se divide en 8 ramas, 6 colaterales y 2 terminales. Las ramas terminales son el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Las ramas colaterales es el nervio recurrente meningeo, el tronco temporobucal, el nervio temporal profundo medio, el tronco temporomaceterino, el nervio artículo temporal, el tronco común para estalfino externo, pterigoideo interno y el músculo del martillo. Ok, ahora el nervio trigémino en odontología. En la práctica odontológica es frecuente la demanda de odontólogos con competencia para poder diagnosticar el oportuno e instaurar tratamientos. En algunas condiciones patológicas ocasionalmente que no son de interés directo de algunos odontólogos, ¿no? En su lista de prioridades. Sin embargo, todo y cuanto le concierne al sistema estomatognático y sus funciones deben ser de consideración relevantes, particularmente lo referente al nervio trigémino o el quinto par craneal. Como hemos mencionado, este está encargado de transmitir sensaciones a la boca, diente, cara, cavidad nasal e inervación de los músculos masticadores. Ahora, existen ciertas complicaciones del trigémino. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un trastorno del nervio trigémino o el quinto par craneal que ocasiona episodios recurrentes de dolor. Este dolor puede ser intenso, puede ser agudo, puede ser superficial o de carácter punzante o eléctrico, que es una de las características que aquellos que lo han padecido refieren, ¿no? Y en su mitad de la cara en algunas personas. Esto suele durar de unos segundos a 2 minutos o generalmente cuando respecta, generalmente respecto al sueño, se le considera una de las aflicciones más dolorosas conocidas en las prácticas médicas. Al lado derecho suele afectar más frecuentemente a un 60%, siendo en algunas ocasiones bilateral. Y frecuentemente el tratamiento es farmacológico, no es eficaz y requiere un tratamiento quirúrgico. Ahora, los síntomas más habituales son el dolor severo en la mitad de la cara, aunque el dolor se puede presentar de forma espontánea. Es habitual la presencia de zonas que se activan ante estímulos táctiles o estímulos térmicos al momento de masticar, al momento de hablar, peinarse incluso o cepillarse los dientes al comer o al bostezar.
Actividades cotidianas, diarias, que pueden desencadenar una crisis del dolor que puede ser muy insoportable para aquellas personas que lo padecen, ¿no? Muy bien. Ahora, valoraciones sensitivas de la cara. Para poder nosotros tener una valoración y poder evaluar el nervio trigémino y su correcta función, sabemos que este nervio trigémino, al tener componentes motor y sensorial, se evalúa directamente los reflejos como el de la córnea o el de la mandíbula, la ausencia o variación de la fuerza del reflejo. Entonces, esto ayuda a localizar una lesión para poder hacer una evaluación de su gravedad. Primero, en la primera imagen nosotros observamos un examen sensorial. Aquí podemos visualizar o se puede realizar la aplicación de externos agudos y podemos utilizar un algodón sobre la piel, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados y preguntando al paciente si es que siente sensibilidad cuando nosotros rozamos su piel, ¿no? Y esto se realiza en las áreas faciales inervadas por el trigémino de manera bilateral. La segunda imagen es el reflejo corneal. Esta es la prueba más sensible para evaluar la función trigeminal sensitiva. Este reflejo corneal se basa en el parpadeo bilateral e involuntario de los párpados, ya sea por una estimulación táctil, dolorosa o térmica de la córnea. Si el paciente pestañea con ambos ojos, se considera que la respuesta es normal. Y si hay una lesión en el nervio oftálmico, no observamos ninguna reacción en absoluto, ¿no? Si la lesión afecta al nervio facial, no observamos respuestas en el lado de la lesión, pero sí una respuesta al lado no lesionado. Luego tenemos el reflejo mandibular, donde se coloca un dedo entre el labio inferior y mentón del paciente, mientras la boca mantiene una ligera apertura. Luego se golpea ligeramente con el dedo o con un instrumento, como vemos en la imagen, en un ángulo hacia abajo. Los maceteros provocarán una respuesta de cierre. Este reflejo suele ser muy leve suele ser leve, ¿no? En cambio, cuando hay una lesión de la neurona motora superior, el reflejo es exagerado. Y por último, tenemos el examen motor, que consiste en testar los músculos de la masticación, o sea, temporal y maceteros. Este test se realiza palpando el macetero temporal mientras el paciente aprieta los dientes, lo que permite evaluar la masa muscular para evaluar la fuerza que se le coloca en los dedos de nuestras manos al presionar el mentón o el músculo masticador, y se le pide al paciente que abra la boca y resista el cierre, y así nosotros vamos a poder evaluar la condición de nuestro paciente, ¿no? Esta sería la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.